Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de inductancia. En la charla anterior habíamos llegado a esto. Dos circuitos, núcleo de hierro. En este circuito que estaba normalmente cerrado, circulando una corriente I sub 1 con un determinado valor, se abre. Al abrir el interruptor se corta la corriente. Al cortarse la corriente, acá se autoinduce en la segunda bobina, por reacción a una variación en el campo magnético dentro del núcleo de hierro de esta bobina, reaccionando a generar un campo magnético como el que tenía, para poder equilibrar la situación. Lo intenta, obviamente entrega toda su energía y eso hace que se genere una pequeña fuerza electromotriz, que es una pequeña corriente eléctrica, que va a hacer que el voltímetro acuse una tensión positiva, porque hay una corriente I sub 2 que va a circular en este sentido, generando así un campo magnético momentáneo para poder mantener eso. Recordemos esto que es fundamental. El principio de la autoinductancia, el principio de la transformación de tensión, porque esto en definitiva es una transformación de tensión, es siempre debido a variaciones del campo magnético que une magnéticamente a dos bobinas. O sea que siempre que se produce alguna variación en subida o en bajada del campo magnético que circula por acá por el núcleo de hierro, automáticamente esta bobina, que no tiene conectada ninguna fuente eléctrica, reacciona generando corrientes para mantener el status quo, para mantener la situación que tenía anteriormente. Este es un ejemplo. Ahora vayamos al ejemplo que sigue. Vamos a borrar acá, para no dibujar todo de nuevo. Vamos a dejar I sub 2. El circuito está abierto, I sub 1 vale 0, I sub 2 ya ahora también vale 0 porque es una corriente instantánea, que es para recuperar el campo, pero obviamente no lo logra. B0 va a seguir siendo 0, o sea acá B0 no existe. O sea, volvió otra vez a la tranquilidad, entre comillas, este sistema. ¿Pero cómo? Sin I sub 1. No hay I sub 1, entonces al no haber I sub 1, no hay B sub 0, no hay campo magnético inducido. Al no haber campo magnético inducido, esto está muy tranquilo así ahora. Esta ya sabe que está así, entonces esta bobina ya no reacciona ante nada porque no hay ningún cambio. Entonces ahí viene la otra parte. Acá I sub 1 no existe. Bien. ¿Cuánto vale B sub 0 acá? 0. B sub 0 acá vale 0. A ver si puedo usar la misma figura. B sub 0 igual a 0. Muy bien, todo está tranquilo. De repente se me ocurre hacer el proceso inverso. Vuelvo a cerrar el interruptor. Lo vuelvo a cerrar. ¿Qué va a pasar cuando cierro el interruptor? Otra vez va a circular una corriente I sub 1 por la bobina esta, que es la bobina 1, va a circular por acá, I sub 1, y de repente, obviamente, se va a generar, ¿qué cosa? Un campo magnético B sub 0, que ya no va a valer 0, va a tener un determinado valor, y va a circular, ¿no? Va a circular, va a generar sus líneas de fuerza, o sea que este campo magnético otra vez entra a subir. Estaba en 0 y entra a subir rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es generado por esta corriente sub 1. Pero, ¿qué pasaba con esta bobina? Esta bobina estaba muy tranquila, sin ningún campo magnético que le influyese, y estaba bien así. Y de repente se encontró que le apareció un campo magnético de golpe, que obviamente ella siempre reacciona a los cambios, no quiere los cambios. Entonces, ¿qué hace? Quiere anular ese campo magnético que ahora existe. ¿Y cómo lo anula?
generando lo que se llama una fuerza contraelectromotriz, o sea, una fuerza contraria para anular este campo que está acá. Entonces, ¿qué hace? Genera una corriente eléctrica en el otro sentido, ¿sí? Al revés de como lo hizo antes, justamente para frenar ese campo magnético. O sea que va a crear una I sub 2 con sentido contrario. Al generar una I sub 2 con sentido contrario, que obviamente va a ser un instante, la tensión que se genera acá va a ser negativa, porque tiene el sentido contrario, la corriente. Entonces la aguja momentáneamente del voltímetro va a estar acá. A ver si se ve más con negro. Va a estar acá. ¿Pero cuánto tiempo? Es un instante. Estaba acá, el campo magnético V sub 0 volvió a tener su valor grande, importante, entonces esta para contrarrestar esta bobina generó esta corriente sub 2 contraria a la anterior y generó una tensión negativa así, tac, tac, y vuelve. O sea, es un instante nada más. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene esta inductancia de poder generar mucho tiempo una corriente es muy limitada, es muy pequeña. Entonces, durante un instante consiguió generar una corriente contraria al cambio del campo magnético acá. Por lo tanto, acá se produjo el efecto contrario. Se generó una corriente en el otro sentido para anular esa modificación del campo V sub 0 que ahora obviamente tiene un valor importante. Fíjense cómo antes estaba cerrado y estable, que cuando se abrió generó una corriente en un sentido y una tensión en un sentido, y cuando se volvió a cerrar, como hubo otro cambio, generó una corriente en el sentido contrario. O sea, esto es la autoinductancia. La bobina y la bobina 2 que está acá automáticamente genera corrientes contrarias a los cambios que se producen en este campo magnético acá en el núcleo de hierro. Ese es el principio básico de lo que vamos a ver a continuación, que vamos a desarrollar lo mejor posible, que es el tema del transformador, lo que significa un transformador. Pero el principio básico de la autoinducción es esta. Sobre estos temas han trabajado muchos años atrás, tanto Faraday como Lenz. De ahí se crearon las leyes de la ley de Faraday y la ley de Lenz, que son muy conocidas, que justamente hablan de esto, de cómo se producen estas transformaciones a partir de estos cambios. Bueno, eso es un poco lo que les quería dar. Obviamente, como para que quede claro, una vez que esta tensión, esta corriente desapareció, porque se le acabó la energía a la inductancia esta, otra vez vuelve a cero. Y otra vez se logró un estado de estabilidad, donde la bobina se acostumbró, entre comillas, al campo que está circulando por acá y dice, bueno, ya que no lo puedo bajar, no lo puedo anular, lo acepto. Y a continuación, después de ese instante de reacción, volvió a la normalidad, entre comillas, ¿sí? A la normalidad de aceptar el campo V sub 0. Si volviésemos a abrir el interruptor en el circuito 1, automáticamente V sub 0 se hace 0 y otra vez esta bobina va a reaccionar. ¿Cómo? Generando una I sub 2 en este sentido y creando una tensión positiva que va a durar un instante. De eso se trata la autoinductancia. Y este principio se utiliza en innumerables dispositivos que generalmente tienen que ver con la transformación o la autotransformación para los distintos y diversos circuitos eléctricos. O sea que es fundamental la comprensión de esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es arrancar con la idea de transformador. Ya estamos en condiciones de poder entender un poquito qué es un transformador. Así se llama, transformador. Los transformadores tienen la capacidad justamente de transformar tensiones. ¿Sí?
Normalmente el símbolo eléctrico con el que lo van a encontrar en los circuitos es este. Así, así y así. ¿Qué significa esto? Arrollamiento o bobina o inductancia primaria, arrollamiento secundario o bobina secundaria, y esto que está acá en el medio, que estas dos rayitas, están significando el núcleo de hierro que las une magnéticamente. Eso concretamente es el símbolo del transformador. Como van a ver en la copia que les puse en la plataforma, se van a encontrar con este circuito, que es el que yo voy a dibujar ahora, que está acá, que justamente, como es un transformador, en realidad es parecido al que está en la hoja, pero no es igual. Lo vamos a dibujar el mismo de la hoja para que resulte conocido. En realidad yo después les voy a explicar, hay una pequeña diferencia en los transformadores en la forma constitutiva del transformador, que no es estrictamente así. Pero este esquema nos da una idea más simple. Esto que ustedes ven acá es el núcleo de hierro. El núcleo de hierro. O sea, todo esto es hierro. Todo esto es hierro. Pero yo dibujé estas rayitas acá porque en realidad los transformadores se arman, se confeccionan poniendo muchas capas de hierro en forma de chapas. O sea que son un montón de chapas de hierro que están pegadas unas a otras, y le dan un espesor a esto. Pero las chapas son finitas, son menos de 1 milímetro, son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, esto es en realidad cómo es el hierro, por donde va a circular el campo magnético, obviamente. El campo magnético, vamos a hacer así, va a circular así, como se lo trato de dibujar como está ahí mismo, va a circular así, el B sub 0, o el B, como le quieran llamar. Y los arrollamientos, va a haber un arrollamiento primario, y un arrollamiento secundario. Que van a estar unidos estrictamente por este núcleo de hierro. O sea, ¿qué los va a conectar a ellos dos? Este campo B sub 0, como vimos anteriormente. Además que esta es una disposición distinta. En realidad los transformadores tienen otra forma, que son dos ventanas, y en el medio están las dos bobinas entrelazadas, pero no tocándose físicamente, no tocándose eléctricamente, ¿sí? Pero compartiendo el mismo núcleo. Entonces el rendimiento del transformador es mucho mayor. Pero básicamente, a modo didáctico, esta es una explicación que ayuda. Bueno, entonces lo que vamos a dibujar es que este arrollamiento primario está conectado a esto. Y este arrollamiento secundario que está de aquel lado está conectado a una resistencia de carga. O sea, está alimentando algo. Alguna propiedad, alguna cosa que puede ser, no sé, cualquier dispositivo. Y esto va a ser, esto que está acá, como habíamos visto en un video anterior, es los volts de corriente alterna. Esta es una fuente de corriente alterna. ¿Qué significa? Que es una fuente que está constantemente entregando una tensión de tipo senoidal. O sea, la tensión hace esto. Volts en el tiempo. Semiciclos positivos, semiciclos negativos. Semiciclos positivos y negativos. Constantemente está entregando eso.
condición fundamental para que un transformador funcione y haya una autoinducción que sea alimentado por una corriente alterna. ¿Sí? Porque la corriente alterna es lo que le permite poder formarse la autoinductancia. Si acá yo coloco una corriente continua que está siempre fija y con un valor fijo, de este lado, al no haber cambios en el campo magnético, este lado no acusa ninguna autoinductancia, no reacciona nunca, porque está siempre igual. Pero si yo le coloco una corriente alterna en el primario, el secundario está constantemente reaccionando, ¿sí? Y en la próxima vez vamos a ver cómo, ¿sí? Así que básicamente la idea de transformar es esto. ¿Hay que tener algunas cosas en cuenta? Sí, ya las vamos a ver en el próximo video.